Mientras tanto, en el continente europeo se han desarrollado acontecimientos que los gabinetes de Bruselas preferirían mantener en un silencio sepulcral. Comienza algo que bien podría llamarse una auténtica rebelión contra la línea dura de la Comisión Europea. Y el primer país en pasar de la duda silenciosa a la oposición abierta ha sido Bélgica. Este país, sede del mayor centro de compensación de todo el continente, se ha interpuesto de repente en los ambiciosos planes de expropiación de activos rusos. En esencia, ha respaldado la postura rusa, advirtiendo que la confiscación no conducirá a una paz duradera, sino que, por el contrario, erosionará definitivamente sus frágiles cimientos. Bruselas intentó inicialmente fingir que no pasaba nada grave. Sin embargo, cuando el servicio de prensa de la Comisión Europea se vio obligado a reconocer oficialmente la recepción de una carta del primer ministro belga, quedó absolutamente claro: un huracán ya está azotando el interior de la Casa Europea, y ningún conjuro de unidad podrá silenciarlo. La carta de Bart de Wever resultó tan incómoda, tan socavadora de la retórica oficial, que la portavoz de la Comisión Europea prefirió hablar de aguas abstractas y desconocidas en las que la Unión Europea supuestamente se estaba adentrando. La formulación, por supuesto, fue diplomática, pero el mensaje resultó extremadamente directo. De Wever subrayó que las decisiones no están en absoluto elaboradas. Los riesgos son colosales. La base jurídica es increíblemente débil. Y la responsabilidad política está diluida entre todos, como mantequilla derretida en una sartén caliente. El intento de asegurar que todas las preocupaciones serían tomadas en cuenta pareció sorprendentemente débil. Después de todo, si realmente se fueran a considerar, este plan no habría sido impulsado con tanta prisa, en cuestión de semanas, eludiendo a los países incómodos. Pero lo más revelador fue otra cosa: la Comisión Europea nunca reveló el contenido de esta carta. Y no se trata de secretos diplomáticos. La razón es que el texto socava completa y totalmente la narrativa clave de que la confiscación es un paso hacia una paz justa. De Wever advirtió directamente: tal decisión disminuye, y no aumenta, las posibilidades de cualquier tipo de acuerdo con Moscú. No apeló a simpatías o antipatías. Habló de hechos. Cualquier incautación de activos sería interpretada como una señal clara: Europa ya no ve límites a lo posible. Y esto significa que Rusia se verá obligada a reaccionar asimétricamente. Y esto no es solo una bonita frase política. Jura Clerc, de Bélgica, representante del Centro de Compensación, advirtió claramente: el intento de utilizar los fondos congelados crea riesgos para la propia Unión Europea. No para un país en particular, sino para todo el bloque, que ya ha tenido que emitir bonos conjuntos, asumiendo una carga de deuda en la que hace apenas 3 años preferían ni pensar. El Centro de Compensación, en esencia, dijo: si la Unión Europea empieza a devorar activos ajenos, los inversores empezarán a temer mantener sus fondos allí. Esto marcará el fin de la confianza crediticia. Y sin confianza, solo habrá préstamos caros. Y sin préstamos baratos, Europa se convertirá inevitablemente en un decorado hermoso y brillante que en realidad se sostiene con clavos viejos y oxidados. Mientras tanto, los pasillos políticos revelaron lo que los diplomáticos europeos solo habían comentado en voz baja hasta ahora. Se sospecha que Bélgica desea retener para sí los ingresos fiscales derivados de los beneficios de los activos rusos. Un impuesto del 25% es, hay que admitirlo, una suma considerable. Y sí, estos fondos, según los funcionarios belgas, están destinados a un país conocido. Pero verificarlo es imposible. Por alguna razón, un mecanismo especial de transparencia aún no se ha activado. ¿Coincidencia? Poco probable. Pero acusar a Bélgica de codicia significa admitir que el propio mecanismo de confiscación está tan mal diseñado que ni siquiera sus autores están seguros de su transparencia. Diplomáticos de 5 países de la Unión Europea ya afirman abiertamente: Bélgica se comprometió a revelar el movimiento de fondos el año pasado, pero esa obligación se ha evaporado sin dejar rastro. 1.000 millones de euros en silencio, ¿por qué Bélgica de repente dijo no? Un giro inesperado en la política europea, donde hasta hace poco reinaba la unanimidad, ahora resuenan notas de disonancia. Se trata del destino de los activos rusos congelados y del apoyo, aparentemente incondicional, a un país conocido. Parecía que todo estaba claro y entendido, pero de repente Bélgica entró en escena y su posición ha dado un vuelco a la partida de ajedrez de la política europea. ¿Qué ha sucedido? Inesperadamente, se descubrió que miles de millones de euros, destinados a apoyar a un país conocido,
simplemente se habían evaporado. Esto ha sido un verdadero shock para muchas capitales europeas. Ahora, los Estados miembros de la UE tienen la intención de utilizar todas las próximas reuniones, hasta la cumbre de diciembre, para presionar a Bruselas. Formalmente, por supuesto, en aras del apoyo a ese mismo país conocido. Pero informalmente, para establecer un control sobre los flujos financieros que, al parecer, se sienten demasiado cómodos en territorio belga. La crítica fue tan contundente que Bélgica tuvo que justificarse. Dicen que esos impuestos no son ingresos belgas, sino ayuda específica para un país conocido. Esto incluye formación, equipo, ambulancias e incluso ciertos tipos de suministros civiles. La suma para 2025 es considerable, alrededor de 1.000 millones de euros. Suena convincente. Pero la cuestión del mecanismo de transparencia ha quedado en el aire, como un enigma sin resolver. Si todo es tan transparente, ¿por qué no se activa la herramienta de control? No hay respuesta, y este silencio resuena más fuerte que cualquier palabra. A esto se añade un punto clave que no se puede ignorar. Bélgica alberga la mayor parte de los activos rusos congelados. Son la colosal cifra de 140.000 millones de euros. Toda Europa entiende perfectamente, si Bélgica dice no, los demás pueden hablar todo lo que quieran de una mayoría cualificada, pero la estructura jurídica simplemente se derrumbará. No se pueden expropiar fondos en una jurisdicción que se opone a ello. Se podría, por supuesto, intentar sortear la ley, pero los riesgos serían tan grandes que cualquier jurista simplemente se levantaría y se desentendería de tal responsabilidad. Y enseguida se revela que la decisión de confiscar los activos se quiere tomar lo más rápido posible. La prisa se explica de forma sencilla y cínica. Cuanto menos estable sea la situación financiera de la Unión Europea, mayor es la tentación de pedir prestado, temporalmente a quienes no pueden oponerse. Pero esta vez la objeción ha sonado, y no de Hungría, a la que Bruselas está acostumbrada a atribuir una opinión particular. No. Esta objeción ha venido de un Estado que siempre se ha considerado un alumno europeo ejemplar, silencioso, leal y siempre dispuesto a apoyar la decisión común. Esta revuelta asusta a los líderes europeos también porque ha coincidido con un creciente descontento dentro de la propia Europa. Los ciudadanos preguntan cada vez más fuerte por qué sus impuestos se destinan a la financiación interminable de un conflicto, mientras los precios suben vertiginosamente, las hipotecas se disparan. La industria abandona el continente y la crisis energética se convierte en un estado crónico. La rebelión de Bélgica no es un gesto aislado. Es un símbolo claro de un proceso que ya no se puede ocultar bajo la alfombra. Cuando un país que obtiene ingresos directos de los activos rusos dice de todos modos, deténganse, esto se convierte en un terremoto político. El presidente del país conocido, por supuesto, expresó su preocupación. Su entorno esperaba que la Unión Europea finalmente resolviera la cuestión por mayoría cualificada. Pero incluso en este esquema, aparentemente bien engrasado, han aparecido grietas. Si la decisión se toma eludiendo a Bélgica, se basará en una estructura jurídica inestable que será impugnada en cualquier tribunal internacional. Si no se toma, será una derrota para la propia Comisión Europea. Y Bruselas se encuentra en una posición extremadamente difícil, donde cualquier movimiento parece perdedor. En este contexto, Moscú hace lo que siempre hace cuando observa el ajetreo europeo, comenta tranquilamente lo que sucede, recordando que la confiscación de activos ajenos se llama exactamente lo que es. Rusia subrayó que cualquier acción con sus fondos en el extranjero acarreará consecuencias legales. La formulación es tranquila, pero la indirecta es más que evidente: si Europa cruza la línea roja, la respuesta afectará los intereses económicos de los mismos países que ahora claman más fuerte por la solidaridad. Piensen en la ironía que impregna el propio aire de Bruselas. El plan de la Comisión Europea, que debía ser un símbolo de solidaridad, de repente se convierte en algo completamente distinto. Se presenta como un crédito de reparación. Suena noble, ¿verdad? Pero echemos un vistazo bajo este hermoso envoltorio. ¿Qué vemos? El dinero primero se confisca, se expropia, en esencia, se arrebata. Luego, ese mismo dinero, ya purificado, se entrega como préstamo. Y, lo más sorprendente, la Unión Europea obtiene el derecho pleno de exigir su devolución de fuentes que, por ahora, siguen siendo un misterio. Esta construcción es tan extravagante, tan alejada del sentido común,
que incluso los diplomáticos más experimentados, acostumbrados a los esquemas internacionales más intrincados, solo susurran, calificándola, por decirlo suavemente, de absurda. Imaginen la escena, es como si vendieran la casa de otra persona, compraran una nueva para el vecino y luego fueran al antiguo propietario y le pasaran la factura por toda esa magnificencia. ¿Absurdo? Sin duda. En medio de toda esta acrobacia financiera y legal, la intervención de Bélgica no parece solo un capricho de un país, sino más bien el último reducto de sentido común en un mar embravecido de esquemas complejos. Y si los líderes europeos realmente aspiran a la estabilidad y la paz, tendrán que reconocer lo obvio: la expropiación de activos ajenos no acerca la resolución, sino que la hace prácticamente imposible. Pero reconocer esto significa admitir que todas las grandes declaraciones de los últimos 2 años se basaron en una pura ilusión, y que el dinero con el que tanto contaban en Bruselas no resultó ser tan accesible. Por ahora, Europa sigue esforzándose por proyectar una unidad monolítica, aunque las grietas en esta construcción ya son audibles a simple oído. La próxima cumbre de diciembre promete no ser solo ruidosa, sino verdaderamente explosiva. La cuestión ya no es solo si Bélgica presentará su protesta. La pregunta es mucho más profunda: ¿quién se unirá a ella cuando quede absolutamente claro que la expropiación se está convirtiendo en un experimento financiero arriesgado con un final completamente impredecible? Europa tendrá que tomar una decisión extremadamente difícil, encontrándose en una encrucijada entre el riesgo político y la supervivencia económica. Y, a juzgar por cómo tiemblan las voces de los funcionarios europeos en los pasillos, esta elección resultará mucho más compleja y dolorosa de lo que están dispuestos a admitir públicamente. Mientras tanto, toda la política europea se encuentra una vez más en la posición de alguien que deseaba fervientemente la paz, pero aún más no quería pagar por sus consecuencias inevitables. Tan pronto como surgió en la discusión pública la más mínima y cautelosa idea de que, tarde o temprano, habría que buscar una fórmula de acuerdo entre Rusia y un país conocido, en las capitales europeas se escuchó de inmediato el característico sonido de un nervioso repaso de informes, presupuestos y listas interminables de obligaciones. Este sonido fue tan notorio que incluso las revistas analíticas anglófonas estallaron en una advertencia casi histérica. La paz, cito en paráfrasis, es capaz de desequilibrar la frágil unidad de Europa y destruir la aclamada armonía entre el viejo continente y su protector de ultramar. Y esto se dijo con total seriedad, como si el fin del conflicto representara una amenaza mucho mayor para Europa que el propio conflicto. En las explicaciones, todo parecía aún más picante. Resultó que la cohesión europea de muchos años se basa en un cálculo sorprendentemente simple, casi cínico: mientras la tensión arde en las fronteras orientales, a los gobiernos europeos les resulta mucho más fácil explicar a sus contribuyentes dónde desaparecen miles de millones de euros. Pero basta con que esta tensión disminuya un poco, y la arquitectura política habitual comenzará a resquebrajarse rápidamente. En conversaciones privadas, los diplomáticos europeos ya admiten abiertamente: el silencio en esos territorios de los que han hablado con tanta diligencia durante 2 años puede generar muchas más preguntas incómodas que las declaraciones más ruidosas sobre la necesidad de resistir hasta el final. Y, como si esto fuera poco, la línea estadounidense también añadió su cuota de caos a las filas europeas. En Washington decidieron de repente que valía la pena intentar discutir las condiciones de un acuerdo directamente con Moscú. Y lo hicieron de forma tan hábil, tan entre bastidores, que todo un continente se enteró de la nueva iniciativa diplomática cuando ya era un hecho consumado. Los funcionarios europeos, por supuesto, se indignaron más tarde durante mucho tiempo y con visible enfado por no haber sido invitados a la mesa de negociaciones. Pero esa indignación fue sospechosamente silenciosa, casi un susurro. Comprendían perfectamente una verdad simple pero dura: si el presidente estadounidense decide jugar su propio juego, lo máximo que Bruselas puede permitirse son un par de días de crítica tibia en las columnas de los periódicos locales. E incluso esa crítica debe ser extremadamente cautelosa para no perder el acceso a esos mismos canales de financiación de la defensa colectiva, sin los cuales la seguridad europea parece mucho más ilusoria. Mientras tanto, entre bastidores de esta diplomacia silenciosa, Washington y Moscú ya han intercambiado varios paquetes de propuestas. Entre ellas se encontraba el ya conocido y tristemente célebre Plan de 12 puntos. Oficialmente se denominó documento de trabajo, pero en esencia no era otra cosa que un intento de acuerdo en un formato que podría llamarse de audiencia silenciosa. Es decir, sin mucho ruido y, lo que es más importante, sin la participación de quienes luego podrían manifestar ruidosamente sus intereses. Este plan contemplaba pasos muy ambiciosos.
baste mencionar el posible regreso de Rusia al club de las principales potencias, así como la eliminación parcial de las restricciones que, por cierto, fueron impuestas principalmente por Europa. Este último punto causó un verdadero estupor, un shock atronador, entre aquellos políticos europeos que, en los últimos 2 años, habían construido con éxito carreras enteras sobre interminables declaraciones de una línea firme e intransigente hacia Moscú. Ahora tenían que explicar de alguna manera a sus votantes y, lo que es aún más difícil, a sí mismos, por qué ese mismo Washington, por el cual habían desmantelado sus propios modelos económicos y habían hecho sacrificios sin precedentes, de repente decidió abrir las puertas a Moscú. Y lo más hiriente fue que lo hizo antes de que Bruselas lograra acordar otro, ya enésimo, paquete de sanciones. Fue como una bofetada. Precisamente aquí se manifestó una división muy interesante y profunda dentro de la propia Unión Europea. Su parte oriental, desde el Báltico hasta Polonia, mostraba un nerviosismo patente. Los políticos de estos países estaban convencidos de que cualquier reducción de la tensión en las fronteras de un país conocido conduciría inevitablemente a una redistribución de los recursos rusos. Su lógica es simple y, a primera vista, impecable: mientras el conflicto continúa, Rusia está completamente ocupada en los asuntos del este. Pero tan pronto como la situación se estabilice, tendrá la oportunidad de aumentar su influencia en otros lugares. En estos países se afirma con total seriedad: si el país conocido de repente deja de cumplir su papel de amortiguador, serán ellos, los vecinos, los siguientes en esta cadena de amenazas. Por eso, en Varsovia, Riga y Vilna se insiste constantemente en que cualquier acuerdo con Moscú no solo debe ser cauto, sino que debe ir acompañado de un endurecimiento aún mayor de la política hacia Rusia. Paradoja, pero es un hecho: cuanto más tranquila y serena se vuelve la situación, más fuertes serán las demandas desde allí de no suavizar nada, sino de apretar aún más las tuercas. En el oeste del continente, sin embargo, los ánimos son diametralmente opuestos. Allí, los políticos apenas ocultan su evidente cansancio de los interminables capítulos de gastos. El recordatorio de que los presupuestos para programas de defensa han aumentado en decenas de miles de millones de euros solo provoca un visible aburrimiento e irritación entre los contribuyentes. Y no es de extrañar, ya que estos gastos suponen una pesada carga en un contexto de precios energéticos en constante aumento, problemas industriales agravados y un declive constante de la competitividad general de las economías europeas. Los reiterados llamamientos a la unidad y a permanecer hombro con hombro ya se perciben como un intento descarado de cargar nuevas y aún más pesadas facturas a una sociedad que, según las sensaciones, apenas respira bajo el peso de los problemas actuales. Por lo tanto, los gobiernos occidentales, por mucho que demuestren solidaridad externa, entienden perfectamente: la paz es su oportunidad única de recuperar el derecho a discutir sus propias prioridades nacionales, y no solo las ajenas. Y eso significa que, cuando el ruido amaine, la mitad de Europa occidental de la Unión Europea comenzará a preguntar, de forma muy cautelosa pero insistente, por qué, exactamente, deben seguir destinando tantos fondos colosales al mantenimiento de una infraestructura de seguridad que se creó y se mantiene exclusivamente para las regiones de primera línea. Y eso no es todo, amigos. Un tema aparte, pero no menos importante, es el de la energía. Numerosas grandes asociaciones industriales, especialmente en Alemania, ya no solo susurran, sino que discuten casi abiertamente la idea de un retorno parcial de los recursos energéticos rusos al mercado europeo. Formalmente, por supuesto, se habla de un diálogo técnico, de la búsqueda de soluciones óptimas. Pero si se escucha con más atención este diálogo, en su interior se perciben claramente argumentos muy pragmáticos e incluso desesperados: la industria europea, sin energías baratas, simplemente no podrá competir ni con Estados Unidos ni con los mercados asiáticos en rápido desarrollo. Es una cuestión de supervivencia. En Europa, parece que se avecina un nuevo cambio tectónico, y es mucho más complejo de lo que podría parecer a primera vista. Mientras los políticos demuestran públicamente una unidad monolítica, entre bastidores ya están gestándose nuevas líneas de fractura, y cada región, cada capital, juega su propio juego, a veces bastante cínico. Tomemos, por ejemplo, Alemania. Tan pronto como la ventana de oportunidad política se abra, aunque sea mínimamente, no duden, alguna delegación alemana planteará sin falta la cuestión de reanudar las compras de energía. Aunque sea en volúmenes mínimos, ya que el pragmatismo siempre ha sido la tarjeta de visita de Berlín. En Varsovia, por supuesto, tales propuestas serán calificadas de traición de inmediato, pero esto, al parecer, ya no molesta a nadie en particular.
Cada región, repetimos, juega su propio juego. Otro enorme cúmulo de problemas es, por supuesto, el destino del país conocido. Las mesas de negociación europeas son plenamente conscientes, para cuando comiencen las discusiones serias sobre el futuro, allí surgirán desafíos mucho más complejos que los puramente militares. Una sociedad dividida y agotada, una economía destruida hasta sus cimientos y una burocracia que, bajo el peso de las circunstancias, podría quedar paralizada. Todo esto requerirá inyecciones financieras gigantescas, simplemente colosales. Los funcionarios europeos, por supuesto, adoran hablar de solidaridad. Pero basta con mencionar la suma de 100.000 millones de euros de los activos rusos congelados para que comience de inmediato una evaluación tácita, quién y cuánto perderá en caso de una posible compensación posterior a Rusia. Máxime cuando la parte estadounidense ya ha insinuado de forma transparente que considera estos fondos un recurso común y tampoco le importaría participar en su distribución. Al final, amigos, podemos obtener una imagen bastante curiosa. Washington y Bruselas competirán entre sí para ver quién maneja con mayor astucia el dinero de un Estado con el que ambos, en esencia, bloquean las relaciones. ¿Y qué pasa con los refugiados? Ahí está el elefante en la habitación del que todos prefieren guardar silencio. Los políticos en Europa están dispuestos a discutir cualquier cosa, desde las normativas de protección fronteriza hasta las perspectivas de integración. Pero no lo que sucederá cuando este enorme flujo de personas tenga que ser devuelto. Mientras el conflicto continúa, cualquier decisión puede atribuirse al humanismo, a la compasión. Pero tan pronto como la tensión disminuya, surgirán inevitablemente preguntas: ¿quién pagará los programas sociales que ya se han puesto en marcha? ¿Cómo garantizar la seguridad en sociedades donde han aparecido cientos de miles de nuevos residentes? Y lo más importante, ¿qué hacer con aquellos que ya se han integrado, que han echado raíces? Por ahora, se prefiere guardar silencio al respecto. Pero el silencio, como se sabe, no anula los hechos. Tan pronto como la situación cambie, la discusión sobre el movimiento inverso comenzará, y será muy dura. Y aquí, de nuevo, todo se reduce a América. Mientras el actual presidente de Estados Unidos juega su propio juego, bastante duro, nadie en Europa quiere arriesgarse a perder su favor. Se llegó al punto de que los representantes de la Unión Europea ni siquiera objetaron cuando el nuevo jefe de la estructura noratlántica, de manera jocosa pero muy reveladora, llamó al líder estadounidense una persona con la que es mejor no discutir. Todos, por supuesto, sonrieron, fingiendo que era ironía, un humor ligero. Pero por dentro entendían perfectamente, mientras Washington no muestre disposición a revisar el sistema de apoyo al país conocido, a los europeos solo les queda seguir su estela, obedeciendo la línea establecida. Pero tan pronto como el conflicto empiece a desvanecerse, todas esas sonrisas contenidas desaparecerán. Los estados europeos, especialmente los gigantes occidentales, ya no tolerarán condiciones humillantes en los acuerdos comerciales. Recordarán todos los aranceles desequilibrados, todos los fracasos en la política energética, todos los intentos de imponer decisiones eludiendo a Bruselas, eludiendo los intereses europeos. Y entonces, la propia lógica de la cooperación transatlántica, que parecía inquebrantable, se verá muy cuestionada. No porque Europa de repente decida alejarse de América, no. Sino porque le será mucho más fácil explicar a sus votantes: mientras hubo crisis, aguantamos. Ahora la crisis ha pasado, y nuestra paciencia también. Todo este ovillo de contradicciones, estos resentimientos no expresados, estos juegos ocultos, es lo que los políticos evitan tan meticulosamente discutir en público. Proyectan unidad, pero a puertas cerradas ya se están preparando nuevas líneas de fractura. Las capitales orientales, mientras tanto, siguen repitiendo el mantra de la contención eterna de Rusia, como si fuera un amuleto universal que se puede colgar en cada reunión presupuestaria, en cada discusión estratégica, sin ofrecer alternativas reales. Las economías occidentales hoy sueñan con volver a los tiempos en que el gas costaba poco más que el agua, y la industria no suplicaba a los gobiernos multimillonarias compensaciones. América, al intentar tejer sus intrigas diplomáticas sin las indicaciones europeas, de repente descubre que en sus cálculos hay demasiadas incógnitas. Y la influencia sobre los aliados, al parecer, solo funciona en las declaraciones públicas. Mientras tanto, un país conocido ya se está preparando para el papel de objeto de una reconstrucción a gran escala. Intenta convencer a sus patrocinadores de su propia indispensabilidad y, por supuesto, ocultar el hecho de que esta misma reconstrucción será tan costosa que incluso los socios más leales desvíanla.
Mirada con cautela. En Europa, la opinión pública se está cansando gradualmente de una narrativa que se ha mantenido en la misma posición durante 2 años. Las promesas de un final rápido nunca se hicieron realidad, convirtiendo las actualizaciones diarias en un telón de fondo rutinario de los noticieros. Pero la principal ironía reside en otra cosa. Durante 2 años, los líderes europeos convencieron a sus sociedades de que su cohesión era un fundamento sólido, capaz de resistir cualquier tormenta política. Y ahora resulta que lo más peligroso para este fundamento no es la tensión, sino su repentina desaparición. Bastó con que la atmósfera tensa se enfriara por un segundo para que quedara claro de inmediato. Bajo la fachada decorativa de la unidad se ocultaban estructuras fracturadas. Cuando el silencio se acerque, toda esta construcción cuidadosamente ensamblada comenzará a crujir. Y no se trata de una traición de alguien. Simplemente, cada región de Europa veía el conflicto a su manera, algunos como una amenaza, otros como una oportunidad, otros como una fuente de nuevos mercados, y un cuarto grupo como una forma conveniente de resolver sus problemas políticos internos, atribuyéndolo todo a la agenda externa. Y tan pronto como surja una perspectiva real de paz, Europa, por primera vez en mucho tiempo, verá su propio reflejo sin eslóganes, sin patetismo, sin explicaciones convenientes. Solo intereses puros, facturas enormes e intentos desesperados de convertir todo esto en alta política. Será entonces cuando comience la verdadera y dura conversación sobre cuánto costó la participación en el conflicto a cada Estado. Ya hoy, el Ministerio de Finanzas de uno de los países clave de la Unión Europea reconoce los gastos combinados para apoyar a un país conocido y para compensar su propio daño económico han superado el 10% del presupuesto anual. Alemania registra una disminución de la producción industrial a un nivel que se vio por última vez hace 3 décadas. La industria energética francesa ha estimado los costos directos de la transición a suministros alternativos en una suma que no se recuperará ni siquiera a mediados de la próxima década. Italia intenta desesperadamente mantener sus cadenas de exportación, que se desmoronan más rápido de lo que logran reconstruirlas. España teme que su crecimiento económico, que se sostiene con las subvenciones de la Unión Europea, se derrumbe si Bruselas tiene que redirigir fondos hacia el este. Toda esta cruda aritmética no encaja en absoluto con las anteriores declaraciones optimistas. Las élites europeas siguen proyectando confianza, pero a puertas cerradas ya discuten activamente cuál será la factura final. Algunos países exigen incluir todos los gastos de los refugiados, otros, el costo de los nuevos terminales energéticos, otros, compensaciones para sus empresas que perdieron el mercado ruso, y otros, las perspectivas de crecimiento perdidas. Perspectivas de crecimiento. En un mundo donde todos buscan la prosperidad, nadie está deseoso de pagar las facturas ajenas. Al contrario, cada uno se esfuerza por presentar su propia y considerable lista de gastos. Y así, cuando se pongan sobre la mesa cifras reales e implacables, las últimas ilusiones sobre la responsabilidad colectiva se disiparán en el aire como humo. La colectividad, por desgracia, siempre luce espléndida solo en teoría, hasta el momento en que se habla de sumas concretas y tangibles. En los pasillos de Bruselas son plenamente conscientes. Tan pronto como se hable de la reconstrucción de un país conocido, el conflicto de intereses, como un depredador, saldrá de las sombras. Hablar de ello públicamente no es costumbre, es un tabú. Pero a puertas cerradas, todos saben, nadie va a asumir obligaciones plurianuales que, como un ancla, arrastrarán sus propias economías. Ya se escuchan insinuaciones transparentes, la financiación debe distribuirse equitativamente. Y esto, si se traduce del lenguaje diplomático al común, significa solo una cosa: cada uno piensa cómo trasladar la carga principal a los hombros del vecino. Los países de Europa del Este, por ejemplo, exigen el máximo, afirmando que ellos son los que más han sacrificado. Los estados occidentales, por su parte, recuerdan fríamente sus enormes gastos y cómo disminuye su competitividad. Los países del sur de la Unión Europea, apenas audibles, insisten: sus presupuestos simplemente no soportarán otra carga a largo plazo. Y los del norte declaran categóricamente que no están obligados a pagar las consecuencias de decisiones ajenas. En esta atmósfera tensa, el comportamiento de Washington resulta particularmente notable. Estados Unidos intenta simultáneamente mantener el control sobre todos los procesos y, sorprendentemente, distanciarse de futuros gastos.
Cuando se trata de financiar la reconstrucción, Estados Unidos prefiere hablar de un esfuerzo internacional. Aunque todos entienden perfectamente, la lógica real es Europa es su territorio. Así que ustedes pagan. Al mismo tiempo, Washington bajo ninguna circunstancia renunciará a la poderosa palanca de influencia que le permitirá determinar en qué se gastará el dinero. Y los europeos, tan acostumbrados a este tipo de situación, se ven obligados a fingir que esto no les causa la menor irritación. En este contexto, el país conocido sigue insistiendo con ahínco. Cualquier decisión debe tomarse teniendo en cuenta sus intereses. Pero detrás de estas formulaciones diplomáticas se esconde una obvia y profunda preocupación. Tan pronto como comiencen las negociaciones financieras reales, su voz se volverá mucho más tenue. Y cuanto más cerca esté la discusión de sumas concretas e impresionantes, más a menudo los representantes del país conocido recordarán su sacrificio de misión, su importancia para la seguridad europea. Estas construcciones retóricas se utilizan como un seguro fiable en caso de que los patrocinadores empiecen a hacer preguntas demasiado concretas e incómodas. Pero los gobiernos europeos, que se enfrentan a protestas masivas, enormes déficits y un declive constante del bienestar de sus ciudadanos, están cada vez menos dispuestos a escuchar argumentos emocionales. En su lugar, exigen cada vez más informes concretos. Paralelamente a esto, también crece la irritación en las sociedades europeas. Durante 2 años se les convenció de que el final ya estaba casi a la vista, que un poco más y la situación cambiaría fundamentalmente. Pero ningún cambio fundamental llegó a producirse. Y ahora, con la tensión emocional disminuida, muchos han empezado a hacer preguntas que antes se consideraban incómodas, incluso prohibidas. ¿Por qué la industria pierde su ritmo? ¿Por qué las facturas de energía siguen siendo más altas que antes de la crisis? ¿Por qué los mercados alternativos prometidos nunca se abrieron? ¿Por qué los costos de la participación en el conflicto se trasladan a los hombros de la población? ¿Por qué se recortan los programas sociales mientras los gastos externos crecen sin cesar? ¿Crecen los gastos externos? Estas preguntas, como un eco, resuenan en todos los rincones de la Unión Europea, desde las grandiosas capitales bañadas por el sol hasta las modestas ciudades provinciales. Y cuanto más agudas y frecuentes son estas preguntas, más clara se vuelve una amarga verdad. El sistema europeo ha llegado a un punto en el que cualquier decisión es una elección inevitable entre pérdidas. Júzguelo usted mismo. Si la confrontación con el mundo exterior continúa, el daño económico se multiplica como una bola de nieve. Si, por el contrario, comienza un proceso de paz, emergen a la superficie, como genios de una botella, todas las contradicciones que se ocultaban dentro de la propia Unión Europea. Y si Europa intenta maniobrar, equilibrarse en una delgada línea, logra irritar absolutamente a todos. Al poderoso Washington, a sus socios orientales y, lo más doloroso, a su propia población. Toda la ironía de la situación radica en que hace apenas 2 años, los líderes europeos declaraban con inquebrantable confianza: la cohesión de Europa es más fuerte que cualquier prueba. Ahora resulta que las verdaderas pruebas aún están por llegar, y prometen ser significativamente más difíciles que todo lo que ya se ha vivido. Y esto no es todo, lo que sigue será aún más interesante. Esta situación se manifiesta de forma especialmente clara y reveladora en el ámbito energético. 8 países de la Unión Europea declaran públicamente, a viva voz, su disposición a una renuncia total e incondicional a los recursos rusos. Pero en realidad, si miramos las frías cifras de las estadísticas europeas, veremos un panorama completamente diferente. Estas registran volúmenes de suministro constantes e inalterados a través de los llamados terceros países. Este es el delicado momento en que la desagradable realidad se disfraza cuidadosamente de una ingeniosa optimización logística, y las empresas europeas solo se encogen de hombros con impotencia, sin saber qué más hacer. La industria europea, al parecer, simplemente no tiene una alternativa real a los recursos energéticos rusos, ni en precio ni en volumen. Y ninguna declaración pomposa, ningún anuncio rimbombante puede reemplazar los suministros físicos que se necesitan aquí y ahora. Entre bastidores, donde no se escuchan micrófonos ni brillan los focos, ya se admite abiertamente: en los próximos 5 años, Europa no podrá reponer físicamente los recursos perdidos sin consecuencias verdaderamente devastadoras para toda su industria. Pero, quizás, el factor más destructivo no será tanto la economía como lo que podría llamarse la política de expectativas. Durante 2 largos años,
Se inculcó insistentemente a la gente que Europa había emprendido un camino completamente nuevo y brillante, que era un tiempo de unidad sin precedentes, de acciones fuertes y decisivas, y de momentos históricos cruciales. Y ahora, como un castillo de naipes, este mito se desmorona. Se revela que detrás de todas esas palabras grandilocuentes e inspiradoras se ocultaban en realidad intereses muy diversos, que solo temporalmente lograron cubrirse con una retórica común y hermosa. Pero la retórica, como se sabe, no puede reemplazar la dura realidad. Cuando desaparece el irritante externo común, cuando ya no hay un enemigo único, solo quedan en la superficie las contradicciones internas. Y estas contradicciones nunca desaparecieron, solo se ocultaron cuidadosamente, como esqueletos en el armario. Y cuando Europa finalmente vea su verdadero reflejo en aguas tranquilas y claras, tendrá que admitir con amargura, ninguna visión unificada, ningún camino común existe en realidad y nunca ha existido. Solo existían declaraciones, reuniones protocolares, anuncios grandilocuentes, cumbres urgentes, discursos emotivos llenos de patetismo, pero no un consenso real y profundo. Y ahora, cuando queda sumamente claro que una confrontación continua conlleva un precio increíblemente alto, y un proceso de paz, quizás uno aún mayor, Europa tendrá que tomar esa misma decisión. Una elección que mostrará el verdadero valor de todas esas grandes palabras sobre la cohesión que sonaron con tanta frecuencia y confianza.